Buenas noches, compañeros y maestro. En este video les vamos a explicar lo que es el proceso de compilación de un kernel de Linux. Nosotros somos Martínez Arriaga Jesús Alberto, Moya Valdés David Caciel, Palomares Velasco Jaime y Reyes Maldonado Berenice. Muy bien, el primer paso que vamos a realizar es descargar el archivo fuente del kernel de Linux y para eso nosotros utilizamos el comando wget y el link del archivo. Muy bien, entonces para esto nosotros vamos a utilizar nuestra consola, vamos a acceder al modo superusuario para no tener ningún problema pues con los comandos que vamos a utilizar. Muy bien, ya lo hicimos, ahora copiamos el comando, nos vamos a la consola y lo pegamos. Muy bien, como podemos ver ya se está descargando, simplemente hay que esperar a que termine la descarga y recordemos que el kernel de un sistema operativo es como si fuera el motor de un carro, por lo que es muy importante que durante el proceso de instalación tengamos mucho cuidado de no cometer algún error porque podemos llegar a dañar los componentes de nuestra computadora. Entonces es importante que lo hagamos bien y que, repito, tengamos mucho cuidado, ¿no? Ahorita simplemente esperamos a que termine el proceso de descarga y listo. Como podemos ver ya terminó el proceso. Ahora lo que tenemos que hacer ahora, es descargar unos paquetes que necesitamos para el proceso de instalación de nuestro kernel. Entonces, copiamos este comando que está aquí, que lo que va a hacer es descargar unos paquetes que son necesarios para el proceso de instalación. Muy bien, como podemos ver, listo, fue muy rápido. Ahora lo que haremos será actualizarlos, ya que ahí nos indica claramente que no están actualizados. Entonces, con el comando apt get update actualizamos esos paquetes que acabamos de descargar. Simplemente esperamos a que termine la descarga y listo. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es extraer el código fuente de nuestro archivo fuente del kernel de Linux, ¿no? Pero para eso nosotros necesitamos moverlo a la carpeta src. Entonces lo movemos. Primero tenemos que irnos a donde se descargó el archivo. Y como podemos ver, en este caso nuestro archivo se encuentra en la carpeta de descargas. Como podemos ver, se llama Linux 4.17-rc2.tar.gz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es moverlo. Vamos a moverlo a la carpeta de src. Una vez que lo hayamos movido esa carpeta, vamos a acceder a la misma, al directorio, para verificar que efectivamente lo movimos exitosamente. Entonces procedemos ahora a acceder a la carpeta directorio. Y con el comando lc mostramos que efectivamente ahí está nuestro archivo Linux 4.17 rc2.tar.gz. Así que ahora vamos a utilizar el siguiente comando para descomprimir nuestro archivo, para extraer su información. Como podemos ver, copiamos y pegamos y listo, ya empezó el proceso. Simplemente tenemos que esperar a que termine de descomprimirse, de extraerse toda la información. Esperamos un poco y listo. Ahora, ya que se extrajo toda la información, procedemos a utilizar el comando de make menu config. Este comando es muy importante ya que nos va a permitir hacer el proceso de instalación del kernel mediante una ventana gráfica. Entonces procedemos a escribir el comando de make menu config y listo. Ahora va a proceder el proceso de instalación del kernel con la ventana gráfica. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado.
Esta ventana, ajá, puede variar la manera en la que la vemos, ajá, puede variar su diseño y esto depende de la distribución de Linux que estemos usando. Ujú. Muy bien, aquí es donde hay que tener mucho cuidado, ya que aquí es donde nosotros habilitamos o deshabilitamos las librerías del kernel, ajá. Una librería o módulo también como se le conoce es un fragmento de código que nosotros pues podemos añadir o quitar del kernel con el fin de añadir o quitar una funcionalidad. Algunas de las funciones, bueno, por ejemplo, ajá, por ejemplo, estas funciones serían, por ejemplo, que se pueda hacer uso de nuestra tarjeta de red, que es donde la que nos proporciona el acceso a internet, de nuestra tarjeta de sonido, que nos permite tener audio en nuestros monitores o bocinas, inclusive hacer uso de los drivers que nos permiten hacer uso de nuestra tarjeta gráfica. Inclusive si deshabilitamos una, podemos perder el acceso a un puerto USB, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a modificar o habilitar o deshabilitar ninguna para no dañar nada. Simplemente seleccionamos la opción de Save allá abajo y listo. Ajá. Una vez que seleccionamos la opción de Save, ajá, vamos a utilizar el comando make. Ajá. Esto es para crear una imagen del kernel y que se guarde la configuración que hicimos. En ese caso dejamos la configuración por defecto precisamente para no tener ningún problema. Ajá. Pero pues sí es importante guardar la configuración del kernel. Ujú. Una vez que ya utilizamos el comando make, que es lo que ya hicimos y es lo que estamos viendo, ajá, eh, se comenzará a compilar nuestro kernel. Ajá. Está empezando pues, todo el proceso de compilado. Ujú. Simplemente tenemos que esperar a que termine. Vemos que se tarda un poquito y listo. Ahora procedemos a utilizar el comando make modules. Ujú. Esto es para terminar de hacer el proceso de compilación y pues lo mismo, tenemos que esperar a que termine. Algunos de estos procesos son un poco tardados, entonces hay que ser pacientes. Ujú. Simplemente hay que esperar un poco más. Y listo, ahora procedemos a utilizar el comando de make modules install y esto es para instalar los módulos que compilamos con el comando anterior. Ajá. Y como podemos ver ya empezó el proceso de instalación. En este caso, repito, los módulos o librerías son lo mismo, entonces pues ya como podemos ver se están instalando. En este caso, pues no, repito, no modificamos, bueno, mejor dicho, no habilitamos ni deshabilitamos ninguna, precisamente para evitar dañar algo o deshabilitar alguna función que sea importante, ¿no? Simplemente esperamos a que termine. Y listo, listo. Ahora procedemos a utilizar el comando de make install para instalar el kernel. Ujú. Ya compilamos el kernel, compilamos los módulos o librerías, ya instalamos los módulos o librerías y ahora simplemente resta instalar el kernel como tal, ¿no? Ahora utilizamos el comando de make install. Ujú. Repito, algunos de estos procesos son tardados, por lo que tenemos que darle su tiempo y no y tener paciencia. Ujú. Tener un poco de paciencia.
Entonces, se tardó un poco, hicimos un corte y adelantamos porque la verdad es que sí se tardó un poco, pero como podemos ver ya está listo. Ya terminó el proceso de instalación del kernel. Ujú. Ahora vamos a hacer uso del comando, este comando que vemos ahí que es update group, y ese comando va a actualizar todo lo que necesitemos. Ya se asuma el nuevo kernel que fue el que instalamos, ¿no? Entonces, procedemos a escribir el comando update-group. Repito, esto más que nada es para que la computadora ya tome en cuenta el kernel que instalamos. Entonces, lo hacemos. Y listo. Ya como podemos ver, ya empezó el proceso. Simplemente toca esperar como con los demás. Y pues simplemente es tener mucho cuidado y paciencia para no cometer algún error que realmente pueda afectar a nuestro equipo. De hecho, este proceso se recomienda que se haga en una máquina virtual precisamente para evitar problemas. Como podemos ver, ya terminó el proceso. Ujú. Ya terminó el proceso. Y pues ya lo único que nos resta es reiniciar nuestro PC. Y como podemos ver, ya funcionó. Ahí pusimos una fotografía, pero pues ahora estamos grabando el video de cómo ya inicia nuestra computadora. Ajá. Está cargando, dejamos que cargue. Está cargando y aquí es el momento de la verdad, donde se va a ver si lo hicimos correctamente o no. Y listo, listo. Como podemos ver, pues ese fue el proceso de la instalación de un kernel. Muchas gracias por haber visto todo el video y pues eso sería todo.